la idea final es evaluar si la técnica que utilizamos fue la correcta o no, o qué modificaríamos para poder hacer la próxima vez un mejor tratamiento. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, los primeros casos descritos datan del año 1500 ya, de esta entidad, y la definición es muy amplia y habla de presencia de una sensación dolorosa en una extremidad ausente. Esta definición amplia abarca tres entidades que son la sensación del miembro fantasma, el dolor del miembro fantasma y el dolor del muñón. Que sea tan ambigua esta definición o tan grande hace que la incidencia en los distintos trabajos vaya del 2 al 80% según los distintos trabajos. El 50% se presenta en las primeras 24 horas post-amputación y hasta un año posterior pueden aparecer estos síntomas. Lo que muestra la evidencia es que la mayoría de estas entidades aparecen en pacientes con amputaciones traumáticas, no tanto en las amputaciones quirúrgicas, y esto tiene que ver con el tratamiento previo que se instala, tanto el tratamiento médico como el psicológico, o sea, de la aceptación del paciente que va a ser amputado, generaría una disminución de esta entidad en los casos quirúrgicos. En cuanto al tipo de dolor, es un dolor de tipo neuropático, y esto es importante por el tipo de tratamiento que vamos a ver, qué fármacos se utilizan. Hablamos de tres factores que influyen en la patología, en la fisiopatología de esta entidad. Factores periféricos, factores centrales y factores psicológicos. En cuanto a los factores periféricos, podemos hablar, hay un montón de teorías. La verdad es que lo que dicen los trabajos es que cada trabajo habla de distintas teorías, algunos están más demostrados que otros. Estos me parecían los más importantes de los factores periféricos, y es cuando la generación de impulsos ectópicos desde el neuroma y desde los ganglios de la raíz dorsal. Esto es, cuando se lesiona el nervio a nivel periférico, mediante un proceso que se llama sprouting, hay una degeneración del axón y genera terminales nerviosas anómalas. La formación de este neuroma lo que genera son esos impulsos anómalos ante estímulos no dañinos, o sea, ante estímulos mecánicos o químicos simples, generan un estímulo. Estas anomalías como la reparación generan conexiones no funcionales entre los distintos axones, y estos impulsos ectópicos periféricos generan impulsos ectópicos en los ganglios de la raíz dorsal porque generan una amplificación a nivel espinal de los impulsos. Y por último, por ahí no tan mencionado en la bibliografía, pero sí me parece importante por algo que hicimos nosotros, y a ver si alguno se da cuenta, es que cuando se producen estas lesiones hay un aumento de la actividad simpática. Esto, bueno, viene a colación a que la solución que nosotros usamos tenía adrenalina, y hay evidencia de que la adrenalina a nivel local podría aumentar el dolor o la aparición de la sensación del miembro fantasma, y la aplicación de beta bloqueantes a nivel local podría disminuir esta sensación. Los factores centrales, se hablan de dos grandes entidades, es la plasticidad espinal y la reorganización cortical. En cuanto a la plasticidad espinal, hablamos de sensibilización central. Esto es un proceso de amplificación en la cual estímulos pequeños o de corta duración a nivel periférico generan potenciales a nivel postsinápticos de larga duración, y esto ayudaría a potenciar ese dolor en el tiempo. En cuanto a, un ejemplo de la sensibilización central es la facilitación, no me sale la palabra, de los receptores NMDA que se encuentran en este tipo de patologías. Y la hiperexcitabilidad y la reducción de procesos inhibitorios, como ejemplos de estos podemos hablar de que estos estímulos anómalos que se producen periféricamente podrían alterar o dañar las vías inhibitorias, como por ejemplo las GABAérgicas, y en ese caso aumentar el dolor. Y la reorganización cortical no está del todo claro cuál sería en qué forma afectaría.
pero sí hay una demostración en los trabajos de que hay una reorganización cortical cuando se produce esta entidad, estas entidades, y se ve a nivel cortical, en el homúnculo, en una invasión de las zonas periféricas a la región del miembro amputado. Esto tenía algo que ver también con el tipo de tratamiento que se va a instaurar después. Y los factores psicológicos, como siempre que se habla de dolor, no es lo mismo, el mismo estímulo en dos personas distintas. Bueno, en cuanto al tratamiento, más que nada me basé en este artículo, que es una revisión no sistemática de la revista colombiana, que habla de los tratamientos que hay al día de la fecha. Es un artículo bastante nuevo, es del 2014, si no me equivoco. Sí. Y podemos hablar de dos grandes terapéuticas, las farmacológicas y las no farmacológicas. Y en cuanto al tiempo que instauramos el tratamiento, podemos hablar de los tratamientos que se aplican una vez instaurado esta entidad, o los tratamientos que podemos aplicar en forma preventiva para que no se instaure. Los tratamientos farmacológicos, gold estándar, opioides. Los opioides tienen la ventaja de que no alterarían la motilidad ni nada, y son muy buenos analgésicos, y hay evidencia. El trabajo ese que se nombra comparó morfina versus placebo, con una disminución clara en los valores en las escalas de dolor en los pacientes que consumían o que se les administraba morfina. Después, los fármacos como los antagonistas de los NMDA, con lo que contamos son la memantina y la ketamina. La memantina, si bien se demostró en trabajos que aumenta el valor de la inhibición intracortical y aumenta y disminuye la facilitación intracortical y aumenta los valores de inhibición intracortical, estas alteraciones en la corteza no tienen relación con las escalas de dolor, con la clínica, por lo cual no es una terapéutica que esté indicada en el tratamiento del miembro fantasma. Sí lo es la ketamina, que disminuye las escalas de dolor y que se puede utilizar tanto en el post-quirúrgico como en el intraoperatorio, como se usó en este caso durante la cirugía, como analgesia preventiva. Fármacos de primera línea en el tratamiento de los dolores neuropáticos, se habla del gabapentin, carbamazepina y pregabalina. En particular, en el miembro fantasma, el único que está demostrado es el gabapentin que tenga efecto. La carbamazepina y la pregabalina están en estudios y se habla solamente de casos, de reportes de caso en la bibliografía. De los antidepresivos se nombra la amitriptilina. ¿Por qué lo puse? Más que nada porque, si bien en el artículo dice que no tiene evidencia, que no estaría indicado, cuando consulté en el servicio de acá de paliativos, ellos me dieron un trabajo o un paper que ellos publicaron en un congreso, en el cual demostraron que la amitriptilina y el gabapentin no tenían mucha diferencia entre ellos, pero sí los dos tenían una efectividad en el tratamiento del dolor neuropático. Y ellos en particular, en los pacientes con miembro fantasma, lo utilizan, la amitriptilina. La conclusión, bueno, en realidad este caso lo que hace es comparar dos grupos, uno con gabapentin y otro con amitriptilina, los evalúa a lo largo de 8 semanas, los evalúa a las 48, 72, 96 horas, así, hasta que desapareciera el dolor, aumentando o ajustando la dosis del fármaco. Una vez que desaparecía el dolor, se continuaba con ese tratamiento y se evaluaba las escalas de dolor, y a largo plazo también lo que querían evaluar como objetivo secundario era las mejoras o no en las actividades cotidianas del paciente. Como conclusión, llegaron a que los dos, el efecto era similar, sin embargo la amitriptilina tenía mejor adherencia porque se administra de forma única diaria, contra la gabapentin, que se administra 3 veces por día, y además la amitriptilina es más económica, por lo cual ellos suelen utilizar mucho más amitriptilina que gabapentin. Y se puede preparar en gotas. ¿Cómo? Se prepara en gotas, yo no sabía. Es súper barata y puedes usar de una gota si querés fuera, o de media gota.
Está Un bien. vaso de agua, una gota, la mitad, media gota. Bueno, eso no. Tiene mucho tratamiento por eso. Está bien. Bueno, entonces acá, en contra de lo que decía la bibliografía, se usa y por lo que me dijeron tenía muy buen resultado. Mucho y tiene más que nada con el nuevo fantasma y con el componente quemante del dolor neuropático. En particular. Está bien. Bueno, los tratamientos no farmacológicos son estos, que es la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, la terapia electroconvulsiva, la terapia del espejo, la estimulación magnética transcraneal repetitiva y la acupuntura. La mayoría de estas terapéuticas no está demostrado o no se sabe bien cuál es el funcionamiento y están indicadas en general en pacientes reticentes o resistentes al tratamiento farmacológico y con valores en las escalas de muy altos, escalas 9 o 10 de dolor. Bueno, excepto la terapia del espejo. La terapia del espejo, por lo que me dijeron acá, se usa y mucho y con buenos resultados. La idea de la terapia del espejo se basa en lo que hablamos algo antes de la reorganización cortical. Y tiene que ver con, o sea, el paciente le coloca un espejo en la línea media y hacen que visualice el movimiento del miembro que tienen y con eso se estimularía, o sea, al visualizar y mover el brazo, se dispararía una respuesta similar en forma contralateral, en el hemisferio contralateral, y eso ayudaría a la reorganización cortical y favorecería más que nada a la aceptación de la ausencia de ese miembro. No tanto en el dolor, sino en la sensación del miembro fantasma. Bueno, y como dijimos antes, hay tratamiento, antes hablamos de lo que era el tratamiento una vez instaurado el miembro fantasma, y en este caso vamos a hablar un poco de los tratamientos preventivos que podemos instaurar cuando tenemos un diagnóstico, o sea, cuando sabemos que se va a realizar una cirugía. Por eso, al principio yo había dicho que en general se daban en pacientes amputados en forma traumática y no tanto en pacientes quirúrgicos. Los fármacos que podemos utilizar ya nos nombramos, son la amitriptilina y la ketamina, previo a la cirugía. Previo y durante la cirugía, perdón. Y los tratamientos no farmacológicos es el tratamiento psicológico, una buena contención del paciente previa a la amputación y los bloqueos, que pueden ser los bloqueos centrales y periféricos. Este trabajo es de la revista española de dolor y lo único, o sea, lo que dice, que es importante, es que la teoría sobre la que se asienta el uso de los bloqueos sería en interrumpir la entrada nociceptiva previo a la amputación, ¿no? Y habla de los bloqueos peridurales, no bloqueos regionales, y que estaría indicado como analgesia preventiva. No dice qué tiempo antes se debería instaurar la peridural como analgesia preventiva para disminuir esta entidad. Y habla de otros fármacos que antes no nombramos, como la clonidina y los opioides preventivos. Este trabajo del 2011 lo puse porque acá sí se comparan las distintas analgesias. Son 4 grupos, es un trabajo con 100 pacientes, 25 entraron en cada grupo. Un grupo era anestesia general solamente, el otro grupo era bloqueo subaracnoideo, el tercer grupo era bloqueo peridural, intraoperatorio, no previo, y el bloqueo regional. La conclusión a la que llegó este trabajo es que tanto el bloqueo peridural como los bloqueos regionales disminuyen a corto plazo la aparición del miembro fantasma y del dolor durante la primera semana, en contraposición con la anestesia general y el bloqueo subaracnoideo. Sin embargo, a largo plazo, ninguna de estas 4 técnicas tiene una superioridad sobre la otra. Lo que no compara este trabajo es entre bloqueo peridural y bloqueo regional, ¿cuál sería mejor? Para eso encontramos este otro trabajo que compara bloqueo peridural instaurado 24 horas antes y bloqueos regionales o perineural en el momento de la cirugía. Se les realizó el bloqueo y se les mantuvo este bloqueo con catéteres durante 3 días. Y lo que se hizo fue evaluar a corto plazo las escalas de dolor, el consumo de opioides, y a largo plazo, a los 6 meses y al año, lo que se hizo fue evaluar si tenían o no presencia del miembro fantasma.
A corto plazo, lo que se demostró es que la epidural tenía mejores valores en las escalas de dolor, con lo cual la epidural sería mejor para lo que sería el postoperatorio inmediato en cuanto a dolor. Y a largo plazo, ninguna de estas dos técnicas, lo mismo que antes, demostró ser mejor sobre la otra para la aparición del miembro fantasma. Bueno, eso es lo que les decía haciendo la conclusión. Como conclusión final, bueno, analizar un poco si estuvo bien la técnica o no. Hubo cosas que se hicieron que fueron buenas. Por ejemplo, el tratamiento previo del paciente tenía una muy buena contención psicológica, el paciente tenía muy asumido lo que iba a pasar y los padres tenían muy asumido qué es lo que iba a pasar. Estaba medicado, en este caso no estaba medicado con amitriptilina, me resultó raro, estaba con gabapentin, pero bueno, no hay del todo evidencia cuál, ya lo hablamos. Después, durante la cirugía, se usó ketamina como analgesia preventiva, que está demostrado que funciona. Se realizó un bloqueo, en este caso perineural, porque no le podemos hacer una peridural, era un miembro superior. Y después el tratamiento se mantuvo durante los días posteriores. Lo que sí estuvo por ahí no bien o mal fue la administración de adrenalina en la infusión. Eso habría que modificarlo por ahí para este tipo de bloqueos. Porque a nivel peridural sí sirve, pero a nivel regional no tendría mucha utilidad. Ahora no. Otra cosa en la que quería hacer hincapié es que habría que tratar de que haya una integración más cercana entre los dos servicios. En este caso se hizo, o sea, la gente de paliativos se acercó previamente al servicio de anestesia para plantear la idea de hacer un bloqueo. Ellos no tienen mucha experiencia, pero se acercaron preguntando sobre la posibilidad de hacerse este bloqueo y se realizó. Y otra cosa es que durante la búsqueda bibliográfica que hice en este trabajo, lo que noté es que hay muchos trabajos que no llegan a muchas conclusiones fuertes. En todos los trabajos se termina diciendo que hay que realizar mejores trabajos y que los N con los que se trabajan estos casos son muy cortos. Encontré trabajos con 3 bloqueos y con eso hicieron una publicación en una revista. Sí, igual van a aumentar. Yo voy a ser Ojalá. paciente de mi mujer, lo conozco. Sí. El problema es que están aumentando todas estas lesiones locales por la sobrevida. No, por la quimioterapia esta que es antiangiogénica. Entonces lo que hacen es le cronifican la enfermedad. Increíble. Entonces, lo que no logran es controlarle la lesión local. Digamos. Antes no veíamos estas lesiones porque sí, se movía. Sí. Y en realidad este chico se amputa porque no se le podía mantener el manuscrito. Sangraba tanto, las curaciones y demás, que en un momento... así que vamos a tener N. Sí. Bueno, a eso apuntaba. No me acuerdo el nombre de las drogas. Sí, a mí me estaba acordando la droga, pero no me sale. No me sale. Yo mismo me contaron el otro día, pero no me acuerdo. Están usando el protocolo ahora. Es antiangiogénica. Entonces lo que hace es disminuir. Pero claro, se te empieza a caer. Claro, la progresión fue local, más que nada. Se disemina la enfermedad y ya tienen varios. O sea, ya van a empezar a caer. Por eso estaría bueno, ya que hay pocos trabajos con pocos N. En el hospital tenemos muchos casos. Sí. Y por ahí estaría bueno tratar de empezar a seguir estos pacientes o a recolectar la información de estos pacientes y poder realizar un trabajo un poco más importante. ¿Fue que te preguntó si se podía bloquear? Esto se bloquea siempre. ¿Los pacientes se amputan? No. Ellos vinieron un día al servicio a plantear cuál sería el mejor método. ¿Ellos tienen oncología o no? Paliativos. ¿Cuál nos parecía a nosotros sería el mejor método analgésico durante el postoperatorio inmediato? No, pero antes habían venido a ver si se podía hacer bloqueo para el tratamiento del dolor. Claro, porque vos contaste al paciente que vacante. Hace 2 meses. A ver si se podía hacer el bloqueo. Lo que pasa es que cuando se ve esa lesión, para tomar la decisión de hacerle, porque es una desarticulación, no se sí, interescapulohumeral, o sea, es brutal la pieza. Es un fracaso. Claro, cuando se vio ese planteó, no, estos bloqueos no van a andar, por la magnitud, y cuando se decide, hay que empezar. Porque el chico no quería al principio, ¿eh? Sí, porque estaba los padres tampoco. Los padres tampoco. Lo que pasa es que lo están matando. Tenía hematocrit 20 todos los días.
No, es que no lo hemos documentado, pero lo hemos hecho así esporádicamente desarticulaciones. Sí, ¿no? yo la vi. Se hace el hiperescalénico y después Inocenti coloca el catéter y queda infundiendo Claro. 3, 4, 5 días. Sí. Pero eso Este tipo hace años que de se hace. articulación era distinta, porque era de escápula torácica, no era de las más habituales. Entonces yo creo que había muy poquitas, por eso se planteaba la posibilidad de un bloqueo un poco más extenso de que se haga habitualmente, por eso, porque se va el también. Por eso era distinto todo el... La cadena tiral. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, como la conclusión, venimos tratando el tema de adrenalina con farmacia. Lo único que hay que tener en cuenta es que si, digamos, sacar la adrenalina de la solución, que ahora vuelvo a farmacia a ver qué pasa con eso, porque está hecho hace más de 2 años la nota, es no dejar de hacer, porque no confundir la infusión sin adrenalina de hacer la dosis de prueba con adrenalina, que es una norma en pediatría por lo menos. O sea, no se puede iniciar un bloqueo, y yo lo he visto, sin adrenalina para hacer la dosis de prueba. No hay ningún bloqueo. ¿Alguien que está en contra de esto? Entonces, no confundir. Y bueno, hay que sacar la adrena, de eso estamos de acuerdo. Ya Gaby venía insistiendo con el tema. Así que bueno, ahora voy a la farmacia a ver que la saque directamente. Yo recomendaría que si voy a insistir, y si viene con adrenalina, no usarla. La diluimos nosotros y se la devolvemos para que vean que están gastando al cohete la medicación. Listo. La diluimos, no, pero aparte entregar, porque eso lleva... ¿Cuántas ampollas? Eso, supuestamente. Está bien, pero ¿cuántas ampollas lleva la preparación? 4 o 5 ampollas, 6. Tomás, te la devuelvo a farmacia, tirala, y cuando vean que están diluyendo al cohete, le van a sacar adrena. No sé cuál es el problema. Pero bueno, ahora voy a ir a insistir en una cuestión. Y esto lo que dio lugar digamos, a una charla que se está insistiendo hace años. Desde que asumí la jefatura ya era la idea de tener un servicio de dolor, que no lo aprueban porque dicen que está paliativos, etc. Y la realidad que me parece, y viendo estadísticas en otros hospitales, por ejemplo en Inglaterra, Estados Unidos, casi el 80% de los hospitales pediátricos tienen servicio de dolor. O sea, esto lo... ¿Qué? No, yo hablo de agudo. Crónico, por poner que crónico lo maneje paliativo, pero lo de agudo, o sea, lo mínimo que tiene un servicio de dolor agudo es que la persona, los chicos, 2 veces por día son evaluados en su dolor, donde estén internados, tanto en la recuperación como en sala. Y para eso es importante tener una persona que se dedique a eso, que tenga una linealidad, o que venga todos los días, o 2 personas que cubran los 5, por lo menos los 5 días de la semana que se opera. Porque así como estamos, que los que hacen dolor vienen una vez por semana o 2, y es difícil llevarlo, entonces habría que plantearlo, ver la necesidad. El tema con el hospital es que se pueda pagar o módulo, o contratar una persona específica para eso, o 2 personas, y que se les pague para eso. O sea, hacer una búsqueda interna, plantear la posibilidad y tener realmente un servicio de dolor agudo propio. Yo lo dejo planteado como para verlo. Así que bueno, muy interesante, muy bueno. De los que están, hola a todos, ¿nos escuchan? Hola, una seña. Sí, aquí estamos. ¿Sí? Okay. Bueno, buenísimo. ¿Alguna pregunta? No, ninguna pregunta. Muy buena suerte. Sí, chicos. Sí. ¿Ninguna pregunta? No, gracias. Bueno, muchas gracias por todo. Nos vemos el jueves, el primer jueves de septiembre. Para hacer que está llevando, no me veía. Se pone un poquito a ver si... No se van a ver que se ve el contenido. Lo que pasa es que este tema no lo maneja. No. La mitad del tema no lo maneja tampoco. No quise hacer un comentario, pero porque es otro
otro tipo de dolor, quizás, otro tipo de patología. Pero con respecto a